Jesús se ajusta la corbata frente al espejo del baño de visitas. Son las 8:15 de la noche. Afuera, Lidia canta. La escucha desde el pasillo. Ensaya una canción bajito, para no despertar al perico, con esa voz que todavía le sale limpia a los 74 años. Jesús se mira las manos. 79 años, y todavía le tiemblan un poco cuando miente. Se peina el bigote blanco con 2 dedos, como lo hace desde hace 30 años, por costumbre más que por vanidad. Revisa que el nudo de la corbata quede parejo. Revisa sobre todo que no se le note nada en la cara, aunque sabe que a estas alturas ya no hace falta que nadie le note nada, porque nadie en esa casa sospecha de él. Guarda el teléfono en el bolsillo interior del saco, del lado izquierdo, donde siempre lo lleva. Apagado, como siempre que sale con ella. Con ella no es con Lidia. Faltan 40 minutos para la reservación en el privado del restaurante. 40 minutos que Jesús ya no puede detener, aunque en el fondo, muy en el fondo, algo le dice que debería. No lo hace. Se despide de Lidia con un beso en la frente. Ella le dice que se cuide, que maneje despacio, que la llame si se le hace tarde en la firma. Jesús le dice que sí. Le dice que la ama. Y en ese instante, parado en la puerta de la casa donde llevan 48 años viviendo, lo dice en serio. Eso es lo que nadie entendería después, que la quería, que la seguía queriendo, y que salió de esa casa. De todos modos, quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre la última llamada que Jesús hizo esa noche desde la comandancia, una llamada que nunca completó, que el fiscal a cargo del caso describiría meses después, como lo más difícil de explicar de todo el expediente. Esta es la historia de un hombre que pasó 50 años defendiendo a otros ante la ley y que a los 79 terminó del otro lado del escritorio. Jesús maneja despacio esa noche, como siempre, con las 2 manos en el volante y el radio apagado. Cruza Insurgentes, dobla hacia Polanco y en el semáforo de una avenida ancha se queda viendo un rato largo a una pareja joven que camina abrazada por la banqueta, sin saber por qué se le queda viendo tanto tiempo. Piensa, sin querer, en Lidia. Piensa en la primera vez que la vio cantar hace 60 años, con un vestido prestado y una voz que ya entonces sonaba algo más grande que ella. El semáforo cambia a verde. Jesús sigue manejando. Estaciona el coche a media cuadra del restaurante, en el mismo lugar donde siempre lo deja, bajo un fresno que en primavera tira flores amarillas sobre el parabrisas, y que esa noche de octubre está ya casi pelón. Antes de bajar se queda un momento con las manos todavía en el volante, respirando. No es la primera vez que hace ese recorrido, ni la segunda ni la 10ª. Pero esa noche algo en el estómago se le tuerce distinto. Algo que después, mirando hacia atrás, muchos llamarían presentimiento, y que en realidad no fue más que el cansancio acumulado de meses viviendo 2 vidas al mismo tiempo. Colonia Nápoles, Ciudad de México, calles anchas, camellones con jacarandas ya sin flor, porque octubre las deja peladas, edificios de los años 60 que todavía tienen ese aire de barrio de gente trabajadora que hizo su patrimonio a pulso. Ahí, en un departamento del 5º piso con balcón hacia la calle, Jesús y Lidia construyeron cerca de 5 décadas de vida en común. Una recámara que fue de sus hijos, y ahora es cuarto de costura. Una sala con fotos de giras y de graduaciones, un balcón lleno de macetas que Lidia riega todas las mañanas antes de que el sol pegue fuerte. A 15 minutos de ahí, cruzando Insurgentes, empieza Polanco, otro mundo aunque esté tan cerca. Ahí, entre boutiques y agencias de autos alemanes, hay un restaurante de manteles largos con un patio central y 3 privados forrados en madera oscura, con cortinas de terciopelo verde que se corren para dar discreción a quien la pida y la pueda pagar. Se llama Los Azulejos. De ahí se sale caro, pero se entra fácil. Y esa noche de octubre tiene una mesa reservada a nombre de una empresa que no existe. Los privados de Los Azulejos son famosos entre cierto tipo de clientela, precisamente por eso, por la discreción, por las cortinas que amortiguan las voces, por meseros entrenados para tocar antes de entrar y para no hacer preguntas. Jesús Elizondo Paredes nació en la Colonia, Doctores hace 79 años,
cuando ese rumbo todavía olía a taller mecánico y a pan recién horneado. Estudió Derecho becado, trabajó de día y estudió de noche. Y a los 30 ya tenía despacho propio. Litiga desde hace medio siglo. Su bigote blanco y bien recortado es lo primero que la gente recuerda de él, junto con esa forma de hablar despacio, como si cada palabra costara dinero, y él quisiera gastarla bien, con cuidado, sin desperdiciar ni una sola. En la colonia lo conocen como el licenciado, con mayúscula aunque nadie la escriba. Le arregla papeles a las vecinas sin cobrarles. Cada día de muertos organiza la ofrenda del edificio, y hasta el portero le guarda un lugar de estacionamiento, aunque no le corresponda. Todos los días llega al despacho a las 9 en punto. Revisa expedientes hasta la 1, come solo en la fonda de la esquina y regresa hasta las 7. Lidia Fuentes Reyes tiene 74 años y una voz que en los años 70 sonó en la radio de Media República. Cantó boleros en giras por todo el país. Grabó 3 discos y cuando se casó con Jesús decidió quedarse en la Ciudad de México y cantar solo donde le daba la gana. Centros culturales, bodas de amigos, la peña del Club de Leones cada segundo sábado del mes. Tiene el pelo blanco, recogido siempre en un chongo bajo, y una manera de reírse que se escucha 2 cuadras adelante. En su edificio la conocen como la que canta, y las señoras del mercado le piden que cante en sus cumpleaños, y ella nunca dice que no. Su rutina es sencilla. Se levanta temprano a regar las plantas del balcón, ensaya 1 hora después de comer, y los martes y jueves va a nadar al club deportivo de la colonia. Tiene una canción que la gente siempre le pide, un bolero lento que grabó a los 25 años y que todavía suena, de vez en cuando en alguna estación de radio dedicada a la música de antes. Cuando alguien se la pide en una fiesta, Lidia siempre dice que ya está grande para esa canción, y siempre termina cantándola de todos modos. Se conocieron a los 19 años en una fiesta de 15 años donde Jesús no conocía a nadie, y Lidia cantaba con un grupo de amigas. Él la invitó a bailar 2 veces, y ella le dijo que no las 2 veces. Se casaron 3 años después. 50 años es mucho tiempo para conocer a una persona. Y también, como se vería después, es mucho tiempo para que una persona aprenda a esconder cosas de otra sin que se note. Renata Salcido Vega tiene 34 años y lleva 6 trabajando como asistente legal en el despacho de Jesús. Es eficiente, ordenada y sabe redactar un escrito mejor que la mitad de los abogados que pasan por ahí. Llegó recién egresada, sin conocer a nadie en la ciudad, y Jesús fue el primero que confió en su trabajo lo suficiente como para dejarla llevar casos completos. Nadie en el despacho sospechó nada, hasta que fue demasiado tarde para sospechar cualquier cosa. Esa misma noche, Renata había llegado primero al privado. Como acostumbraban, se había puesto un vestido nuevo, uno que había comprado esa semana pensando, sin decírselo del todo a sí misma, que quería verse bien para una conversación que llevaba tiempo posponiendo. Quería preguntarle a Jesús de una vez por todas si algún día iban a poder salir a algún lado sin cuidarse de nadie. No alcanzó a preguntárselo. Para cuando Jesús llegó, ya se le había olvidado el nerviosismo de esa pregunta entre la plática ligera de siempre, esa que los dos usaban para no hablar de lo difícil. La cosa empezó despacio. Así empiezan casi siempre. Un café después de una audiencia larga. Una llamada de trabajo que se estiraba media hora más de lo necesario. Un comentario que Jesús se guardaba para él, sobre lo bien que se sentía que alguien le preguntara cómo le había ido en el día, cosa que en su casa había dejado de pasar hacía años, no porque Lidia hubiera dejado de quererlo, sino porque 50 años de rutina compartida terminan por convertir esas preguntas en algo automático, sin curiosidad de verdad detrás. Jesús, que en 50 años de matrimonio nunca le había mentido a Lidia sobre nada que importara, descubrió que mentir sobre cosas pequeñas era fácil, y que las cosas pequeñas con el tiempo se hacen grandes solas. Para marzo ya se veían fuera del despacho. Comían juntos los viernes con el pretexto de revisar un caso. Para mayo esas comidas ya duraban hasta las 6 de la tarde, y Jesús ya no llevaba ningún expediente a la mesa. Para junio Jesús había alquilado, a nombre de un primo lejano que nunca preguntó para qué, un departamento pequeño en la colonia Anzures. Compró ahí una cafetera, 2 tazas, sábanas nuevas.
cosas que un hombre de su edad no compra sin que le pese la conciencia. Y a Jesús le pesó las primeras semanas. Después dejó de pesarle. Eso también es parte de cómo funcionan estas cosas. La conciencia se cansa antes que el deseo. Y para octubre, la mentira ya no cabía en los espacios que él le había hecho. Se había vuelto una segunda vida completa, con sus propios horarios, sus propios lugares, su propio idioma de mensajes borrados cada noche antes de entrar a la casa. Jesús llegó a tener dos versiones de sí mismo, funcionando al mismo tiempo. Y la más difícil de sostener con los años no era la que engañaba, era la que fingía no hacerlo. Lidia, mientras tanto, notaba cosas sueltas que no alcanzaba a unir. Que Jesús llegaba con el saco oliendo distinto. Que a veces, en la mesa, se quedaba viendo el mantel más tiempo del normal, como buscando algo que no estaba ahí. Que había empezado a dejar el teléfono siempre boca abajo, cosa que antes nunca hacía. Se lo comentó una vez a su comadre Alicia, entre risas, diciéndole que a lo mejor, a los 79 años, a su marido le había dado por hacerse misterioso. Ninguna de las dos lo dijo en serio. Ninguna de las dos imaginó que detrás de esas señales pequeñas había algo tan grande esperando. Hubo un momento, a finales de agosto, en que Lidia estuvo más cerca de la verdad de lo que ella misma llegó a saber. Buscando un pañuelo en el saco gris de Jesús, encontró un boleto de estacionamiento de un centro comercial de la colonia Anzures, un rumbo al que Jesús nunca tenía motivo para ir. Se lo preguntó esa noche, mientras él veía el noticiero. Jesús contestó sin levantar la vista de la pantalla que había ido a buscar un regalo para un ahijado que se le había hecho tarde, y por eso no le avisó. Lidia le creyó. No tenía por qué no creerle. En 50 años Jesús nunca le había dado motivo para dudar de una explicación tan sencilla. Esa noche, sin embargo, Jesús no durmió. Se quedó viendo el techo del cuarto, escuchando la respiración pareja de Lidia a su lado, pensando en lo fácil que había sido mentirle y en lo mal que se sentía que hubiera sido tan fácil. Renata, por su parte, empezó a cansarse de los horarios robados, de las llamadas cortadas cuando alguien entraba al despacho, de compartir a un hombre que nunca iba a poder tener completo. Se lo dijo varias veces, siempre con cuidado, siempre sin exigir nada, porque sabía que exigir podía terminar con lo poco que tenía. Una tarde de septiembre, sentados en el departamento de la colonia Anzures, le preguntó directamente qué iba a pasar entre ellos. Jesús no supo qué contestar. Le dijo que le diera tiempo. Renata le dijo que llevaba 6 años dándole tiempo al despacho y 8 meses dándoselo a esto, y que el tiempo, a los 34 años, también se le acababa a ella. Jesús salió de esa conversación con la sensación de que algo en algún momento tenía que romperse. No sabía cuál de las dos vidas. Solo sabía que ya no podía seguir cargando las dos sin que una empezara a pesar más que la otra. En el despacho, mientras tanto, ya circulaba un rumor entre las secretarias más jóvenes. Ese tipo de rumor que nadie dice de frente, pero que todos conocen. Que el licenciado y la Renata se llevaban distinto a como se llevaba con el resto del personal. Que salían casi siempre juntos a la hora de la comida. Que una vez alguien los vio tomados de la mano en el estacionamiento y no dijo nada, porque no era su lugar decir nada. El rumor nunca llegó hasta Lidia. Se quedó ahí circulando bajito entre escritorios, esperando el momento en que alguien decidiera que ya era demasiado y lo dijera en voz alta. Ese momento nunca llegó tampoco. Lo que llegó, en cambio, fue la noche de octubre. Jesús empezó a dormir mal, no por culpa exactamente, aunque también. Dormía mal porque hacer las cuentas de una doble vida a los 79 años cansa distinto a como cansaba a los 40. Se despertaba a las 3 de la mañana calculando cuántos días llevaba sin ver a Renata. ¿Qué le había dicho a Lidia la última vez que salió sin avisar bien a dónde iba? Si el mesero de los azulejos, el que siempre les daba el privado del fondo, comentaba algo con alguien. Si su secretaria de toda la vida, la que lo conocía desde que tenía el pelo negro, ya sospechaba por la forma en que él contestaba el teléfono cuando ella no estaba en el cuarto. Empezó a revisar 2 veces que el teléfono estuviera apagado antes de salir de la casa. Empezó a inventar audiencias que no existían, nombres de jueces que no llevaban ningún caso suyo,
colegas que no lo habían invitado a ningún lado. Llegó a anotar en una libreta pequeña que guardaba en el saco qué mentira le había dicho a Lidia cada semana para no contradecirse la siguiente vez que ella preguntara. Un abogado que llevaba 50 años cuidando cada palabra en un juzgado, cuidando ahora cada palabra en su propia casa, como si su matrimonio se hubiera convertido, sin que él lo planeara, en el caso más difícil que había llevado en toda su carrera. Empezó, sobre todo, a sentir algo que no sabía nombrar bien. No era exactamente miedo a que Lidia se enterara. Era algo más parecido a estar parado en la orilla de una azotea sin barandal, sabiendo que un día, tarde o temprano, el viento iba a soplar más fuerte de lo normal. Adelgazó. Su hija Marcela se lo hizo notar en una comida familiar. Le dijo que lo veía cansado, que fuera al médico. Jesús le dijo que era la edad. No era la edad. Era el peso de sostener 2 calendarios al mismo tiempo, 2 versiones de su semana, 2 maneras de contestar la misma pregunta según quien la hiciera. Hubo otro momento, ya en octubre, apenas unos días antes de la cena en los Azulejos, en que Jesús sintió que todo estaba a punto de venirse abajo. Salió del despacho una tarde sin avisar a nadie, cosa que su secretaria de toda la vida notó de inmediato, porque en 50 años Jesús jamás había dejado el despacho sin decir a dónde iba. Cuando regresó, casi 3 horas después, la secretaria le preguntó sin mala intención si todo estaba bien. Jesús le contestó de mala manera, algo que tampoco era propio de él, y se encerró en su oficina el resto de la tarde. Esa noche en su casa, Lidia le preguntó qué le pasaba. Lo notaba distinto, ausente. Jesús le dijo que eran puros pendientes del trabajo. Ella no insistió, porque 50 años de matrimonio también enseñan cuándo no insistir. Esa madrugada, Jesús volvió a quedarse despierto, otra vez calculando. Calculó cuántas veces más podía sostener las 2 vidas sin que ninguna de las 2 personas que lo querían terminara por descubrir a la otra. No llegó a ningún número. Solo llegó a la misma sensación de la azotea sin barandal, cada vez más cerca de la orilla. Una madrugada de septiembre se quedó sentado en la sala a oscuras, con Lidia dormida en el cuarto de al lado, pensando en lo fácil que sería terminar todo con Renata y quedarse solo con la vida que ya tenía. Lo pensó en serio esa noche. Al día siguiente, sin embargo, Renata lo llamó para contarle algo bueno que le había pasado en el trabajo, y Jesús sintió otra vez esa corriente que hacía meses no sentía con nadie más, y guardó la idea de terminar en el mismo cajón donde guardaba todo lo que no quería resolver. Nunca pensó en dejar a Lidia. Eso es lo que le dijo después al psicólogo del reclusorio, y parecía creerlo de verdad. No quería dejarla. Quería las 2 cosas. 50 años de matrimonio y también esto nuevo que lo hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que todavía no era un señor viejo esperando la muerte. El problema es que las 2 cosas nunca caben juntas mucho tiempo. Y esa noche de octubre, sin que Jesús lo planeara así, las 2 cosas terminaron en el mismo lugar. Lo que pasó fue una casualidad, o eso pareció al principio. Yolanda, la prima de Lidia, había insistido durante semanas en que fueran a cenar a los Azulejos para celebrar su aniversario de bodas, que había sido en septiembre pero que nunca habían festejado por el trabajo de Jesús. Lidia dijo que sí, que le encantaba la idea, y reservó una mesa para las 9 de la noche sin decirle nada a Jesús. Quería sorprenderlo. Esa tarde incluso se puso el vestido azul que él le había regalado hacía 2 cumpleaños, uno que casi no usaba porque decía que era demasiado elegante para cualquier ocasión que se le presentara. Llegó 15 minutos antes. El maître la reconoció porque Lidia había cantado ahí en un evento privado hacía un par de años, y le dijo que la mesa que había pedido estaba ocupando más tiempo del previsto, que si no le importaba esperar en la barra un momento. Lidia dijo que no había problema. Pidió una copa de vino tinto y se sentó a esperar tarareando bajito, pensando en la cara que iba a poner Jesús cuando la viera entrar. Pasaron 10 minutos, 15. El restaurante zumbaba con su murmullo normal de cubiertos y risas de otras mesas, meseros yendo y viniendo con charolas, el olor a mantequilla derretida y a pan tibio que sale de la cocina cada vez que se abre la puerta batiente. Lidia se miró las manos, revisó que las uñas pintadas de rojo oscuro que se había puesto esa tarde estuvieran bien.
Se acomodó el chongo bajo frente al espejo pequeño que había junto a la barra. Pensó, mientras tanto, en lo que le iba a decir a Jesús cuando lo viera entrar, que lo quería, que qué bueno que por fin iban a festejar como se debía, que 50 años merecían más que una cena rápida entre semana. Y ahí, parada junto a la barra con una copa de vino tinto que apenas había probado, Lidia vio pasar a un mesero cargando una botella hacia uno de los privados del fondo. El mismo mesero que, meses atrás, en otra vida que ella no sabía que estaba viviendo, ya le había servido esa misma botella a su marido más de una vez. No pensó nada todavía. Fue apenas un reconocimiento, algo que su cabeza registró sin darle importancia. Pero algo en su cuerpo se adelantó a su cabeza. Bajó la copa, se levantó, caminó hacia el privado sin pensarlo, con esa seguridad que solo tienen las personas que todavía no saben lo que están a punto de encontrar. La puerta del privado tenía una cortina de terciopelo verde, entreabierta apenas un palmo. Desde ahí ya se alcanzaba a escuchar una risa. La risa de Jesús. Esa risa que Lidia conocía de memoria, la misma que había escuchado durante 50 años en su cocina, en su cama, en cada cumpleaños de sus hijos. Lidia la abrió del todo, y ahí estaba Jesús. Su Jesús, el que a los 19 años le cantaba desde la calle con una guitarra prestada, el que la acompañó a enterrar a su madre, el que le firmó de testigo en su primer contrato disquero. Estaba sentado muy cerca de una mujer que Lidia no conocía, con la mano de él sobre la de ella encima de la mesa, y en la cara de los dos esa expresión que no necesita explicación porque el cuerpo la delata antes que cualquier palabra. Nadie dijo nada durante lo que a Lidia le pareció un minuto entero, y que en realidad fueron 3 segundos. El aire del privado olía a vino y a las velas de cera de abeja, que ponían en cada mesa. Hacía calor ahí adentro, un calor espeso, distinto al del salón principal. Lidia sintió que algo se le caía por dentro, un peso que le bajó del pecho al estómago y de ahí a las piernas, y por un momento pensó que se iba a desmayar ahí mismo, frente a la mujer que tenía la mano de su marido. No se desmayó, se quedó parada, con la mano todavía en la cortina de terciopelo, mirando a Jesús a los ojos. Sintió que le faltaba el aire, no por la impresión, sino por algo más físico, como si el vestido azul de repente le apretara en el pecho. Escuchó su propio corazón golpeando fuerte, tan fuerte que por un instante pensó que Jesús también podía escucharlo. Y Jesús, que en 50 años de matrimonio nunca la había visto mirarlo así, sintió que el mundo entero se reducía a ese cuarto pequeño con paredes de madera. Renata se levantó de golpe, murmuró algo, salió del privado casi corriendo, rozando a Lidia en el marco de la puerta, sin que ninguna de las dos se mirara a los ojos. Ni Jesús ni Lidia la vieron irse del todo. Estaban mirándose solo entre ellos, como si fueran los únicos 2 seres humanos que quedaban en el restaurante, en la colonia, en la ciudad entera. Lidia habló primero. No gritó. Eso es lo que después declararían los meseros, que alcanzaron a escuchar algo desde el pasillo, que la señora no gritó. Habló bajito, con esa voz que todavía usaba para cantar boleros, y dijo algo que Jesús nunca repitió completo ante nadie, ni ante la policía, ni ante el juez, ni ante el psicólogo del reclusorio. Lo que sí repitió una y otra vez fue una sola frase que Lidia le dijo antes de darse la vuelta para salir del privado. Ya se lo voy a contar a todos. A tus hijos, a tus nietos, al colegio de abogados, a todo el que me quiera oír cantar el día que me pregunten por qué canto sola. Y ahí, en ese instante, algo se rompió dentro de Jesús, que no tenía nada que ver con el amor ni con los celos. Era otra cosa. Era el miedo de un hombre que había construido 50 años de respeto, de apellido limpio, de licenciado con mayúscula, y que veía todo eso deshacerse en los siguientes 20 segundos si Lidia cruzaba esa puerta y bajaba las escaleras del restaurante. Se levantó tan rápido que tiró la copa de vino que rodó por el mantel, dejando una mancha oscura que después el equipo de peritos fotografiaría con cuidado. La alcanzó antes de que llegara a la cortina. La tomó del brazo, ella se soltó, le dijo que la soltara, que ya no había nada que decir, que en 50 años nunca le había mentido en nada importante, y que esto sí que era importante. Jesús le dijo que se calmara, que hablaran, que no era lo que parecía,
Ella le respondió algo que él tampoco repitió jamás completo, algo sobre que sí era exactamente lo que parecía, y que por primera vez en su matrimonio ella también iba a hacer exactamente lo que parecía, irse. Se dio la vuelta. Jesús no recuerda con claridad el momento exacto en que sus manos, las mismas que firmaban escritos desde hacía 50 años, las mismas que esa tarde se habían acomodado la corbata frente al espejo, dejaron de pedir y empezaron a exigir. Eso también lo dijo después, muchas veces, con la misma cara de no entender del todo lo que él mismo estaba contando. La agarró del cuello por detrás. No para lastimarla, dijo, para que no se fuera, para que lo escuchara. Lidia forcejeó. Alcanzó a decir su nombre una vez, apenas un murmullo, no como reclamo, sino casi como pregunta, como si todavía en ese momento no pudiera creer que fuera él quien la sostenía así. El cuarto pequeño, con sus paredes de madera y su calor de vela derretida, se llenó de un silencio distinto al de antes. Un silencio sin palabras, solo con el sonido de dos cuerpos que ya no bailaban como habían bailado 50 años, sino que luchaban uno contra el otro en un espacio del tamaño de una mesa para 4. Jesús apretó. No sabe cuánto tiempo. Él dice que fueron segundos. El forense después calculó que fueron varios minutos lo suficientes para que el cuerpo de una mujer de 74 años dejara de resistirse. En algún momento de ese forcejeo, Lidia dejó de empujarlo con las manos y solo las dejó caer, primero contra la mesa, después contra el aire, buscando algo de donde sostenerse que ya no encontró. Jesús la soltó cuando ya no hacía falta sostenerla. Lidia cayó hacia la mesa, tumbó las copas, tumbó el candelabro pequeño con las velas de cera de abeja y quedó ahí, en el piso de duela del privado número 3 del restaurante Los Azulejos, con el vestido azul que se había puesto esa noche para sorprender a su marido en su aniversario. Jesús se quedó parado mirándose las mismas manos que hacía 40 minutos se habían acomodado la corbata frente al espejo del baño de visitas. Afuera, el restaurante seguía con su murmullo normal. Alguien reía en la mesa de junto al patio. Un mesero descorchaba una botella. Nadie todavía sabía que del otro lado de una cortina de terciopelo verde acababa de terminar una historia de 50 años. El mesero que llevaba la segunda botella fue quien encontró la puerta cerrada por dentro, y al no obtener respuesta después de tocar varias veces, avisó al gerente. El gerente forzó la cerradura con una tarjeta. Lo que vio al abrir la puerta lo dejó parado en el marco durante varios segundos antes de poder gritar. La llamada al 911 se hizo a las 9:41 de la noche. El operador, siguiendo el protocolo, pidió que nadie moviera nada y que mantuvieran la calma mientras llegaba la unidad. En el salón principal, el murmullo de cubiertos y conversaciones seguía intacto, sin saber todavía lo que había pasado 15 metros más allá, detrás de esa cortina. La primera patrulla llegó en menos de 10 minutos, seguida de una ambulancia que ya no tuvo nada que hacer más que confirmar lo que el gerente ya sabía. Los paramédicos entraron, revisaron, y uno de ellos salió al pasillo a decirle a su compañero en voz baja que avisaran al Ministerio Público. Los comensales del salón principal empezaron a notar el movimiento de policías entrando y saliendo, las luces de las patrullas afuera tiñendo de azul y rojo los ventanales del restaurante. El maître pidió con la voz quebrada que nadie se levantara de su mesa. Algunos meseros lloraban en la cocina. Otros contestaban preguntas de los primeros oficiales con las manos temblando. Nadie entendía todavía bien qué había pasado, solo que en el privado del fondo, el que siempre pedían los clientes que querían discreción, algo terrible había ocurrido. Una pareja que cenaba cerca de la entrada del pasillo alcanzó a ver, entre el movimiento de policías, la camilla que salió cubierta desde el privado número 3. La mujer se soltó a llorar sin conocer a nadie involucrado, solo por la impresión. Otros comensales pidieron la cuenta de inmediato y salieron casi corriendo, sin terminar de cenar, mirando hacia atrás como si el peligro pudiera seguirlos hasta la calle. Para las 10:30 de la noche, el restaurante había cerrado sus puertas al público, con una cinta amarilla cruzando la entrada del privado y peritos, fotografiando cada rincón bajo una luz blanca mucho más fría que la de las velas de cera de abeja que habían estado ahí una hora antes.
A Jesús lo encontraron los primeros policías que entraron al privado, sentado en la silla donde había estado cenando minutos antes, con la mirada fija en un punto de la pared de madera que no tenía nada especial. No opuso resistencia. No dijo nada. Uno de los oficiales le preguntó su nombre, y Jesús tardó casi un minuto en responder, como si tuviera que buscar la palabra en un idioma que ya no recordaba bien. Lo esposaron ahí mismo. Salió del restaurante caminando despacio entre dos policías, con la misma corbata bien ajustada que se había acomodado frente al espejo esa noche mientras Lidia ensayaba una canción en el pasillo de su casa. Algunos comensales del salón principal alcanzaron a verlo pasar y reconocerlo, porque más de uno había cenado ahí antes con él y con Lidia, en tiempos en que todavía eran, para todo el que los conociera, la pareja que llevaba 50 años sin un solo escándalo. La sala de interrogatorio de la fiscalía tiene una mesa metálica, 2 sillas de cada lado y una cámara en la esquina superior derecha que graba todo sin descanso. Ahí, bajo la luz blanca y pareja de los tubos fluorescentes, Jesús Elizondo Paredes pasó su primera noche como detenido, sentado frente a 2 agentes que llevaban juntos más de 20 años tomando declaraciones. Al principio no hablaba. Contestaba con monosílabos, pedía agua, se quedaba mirando sus propias manos sobre la mesa, como si esperara encontrar ahí una explicación que no le llegaba. Cada tanto cerraba los ojos y respiraba hondo, como si se preparara para decir algo, y luego no decía nada. Todavía traía puesta la camisa de la cena con una mancha oscura de vino cerca del puño derecho. Y en algún momento de esa primera hora se quedó viendo esa mancha fijamente, como si fuera lo único en toda la sala que todavía podía entender. La agente Karina Bustos, la que llevaba el interrogatorio, no lo presionó al inicio. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Le preguntó cosas simples, su nombre completo, su edad, su profesión, cuántos años llevaba casado. Jesús respondió todo eso sin problema. 50 años, dijo, y por primera vez desde que había entrado a esa sala se le quebró la voz. Fue justo después de esa pregunta que la agente cambió el tono. Le preguntó quién era la mujer que estaba con él en el privado. Jesús se quedó callado casi un minuto entero. La cámara grabó ese silencio que después el fiscal usaría en el juicio como prueba de que Jesús sabía perfectamente lo que había hecho y por qué. Finalmente contestó que era su asistente, que llevaban tiempo viéndose, que su esposa los había encontrado. La agente le preguntó entonces qué había pasado después de que su esposa los encontrara. Y ahí, según consta en el acta, Jesús Elizondo Paredes se quedó viendo un punto fijo en la pared durante casi 2 minutos, antes de decir la frase que rompió el interrogatorio en 2. Dijo que solo quería que lo escuchara. La agente insistió. ¿Qué había pasado después de eso? ¿Qué había hecho con sus manos? Jesús levantó las manos de la mesa, las miró como si no fueran suyas y dijo, en voz muy baja, que la había abrazado muy fuerte para que no se fuera. La agente le preguntó si sabía que su esposa había dejado de respirar. Antes de que Jesús contestara, la agente Bustos puso sobre la mesa una fotografía impresa de un fotograma de la cámara de seguridad que apuntaba al pasillo de los privados. Se veía a Renata saliendo casi corriendo y minutos después, la puerta cerrándose sola. Le preguntó si reconocía ese momento. Jesús miró la fotografía apenas un segundo y volteó la cara hacia otro lado como si no soportara verla. Jesús no contestó la primera pregunta. Bajó la cara. Sus hombros empezaron a moverse antes de que ningún sonido saliera de su boca. Ahí fue cuando algo en su rostro cambió. Los agentes que estuvieron presentes esa noche coincidirían después en que fue el momento exacto en que Jesús dejó de ser el licenciado respetado que llevaba 50 años defendiendo a otros, y se convirtió en un hombre viejo que entendía, quizás por primera vez con toda claridad, lo que había hecho. Se quebró. Lloró durante varios minutos sin poder hablar. La agente Bustos, que había visto llorar a decenas de detenidos en 20 años de carrera, dijo después que ese llanto le pareció distinto. No era el llanto de alguien que llora por miedo a lo que le va a pasar, sino el de alguien que apenas está entendiendo lo que ya pasó. Cuando por fin pudo continuar, dijo algo que quedó grabado y que el fiscal citaría después textualmente frente al juez. No la quería perder, y por no perderla, la perdí para siempre. Después de eso ya no dijo mucho más esa noche.
pidió un abogado. El interrogatorio se detuvo pasada la medianoche con Jesús sentado inmóvil en la silla metálica, mirando otra vez ese punto en la pared que no tenía nada especial. Mientras afuera de la sala, el edificio de la fiscalía seguía su ritmo de siempre, ajeno por completo a los 50 años que acababan de terminar detrás de esa puerta. Hubo una segunda sesión al día siguiente, ya con su defensor presente. Jesús llegó más sereno, o al menos más callado, con esa serenidad que dan las horas sin dormir, cuando el cuerpo ya no tiene fuerza ni para el nerviosismo. La agente Bustos le preguntó, esta vez con calma, si había planeado hacerle daño a su esposa antes de esa noche. Jesús contestó que no, que jamás, que ni en el peor de sus pensamientos se había imaginado terminando así. Le preguntó también por qué no había pedido ayuda, por qué no había abierto la puerta del privado para pedir auxilio en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Jesús no tuvo respuesta para eso. Bajó la cabeza y dijo en voz casi inaudible que en ese momento no estaba pensando en pedir ayuda, sino en que nadie se enterara. Antes de esa segunda sesión, el defensor se había reunido a solas con Jesús durante casi una hora, explicándole con calma cómo funcionaba el proceso que tenía enfrente, la diferencia entre la audiencia inicial y la intermedia, qué significaba que le hubieran dictado prisión preventiva, cuánto tiempo podía tardar en llegar la fecha del juicio. Jesús escuchó todo con la misma atención con la que durante 50 años había escuchado a sus propios clientes explicarles sus problemas. Solo que ahora, por primera vez en su vida, el problema que estaba sobre la mesa era el suyo. Su defensor, un abogado joven que apenas lo conocía de nombre por la reputación que Jesús había tenido durante años en los juzgados, le recomendó no declarar nada más sin que él estuviera presente en cada palabra. Jesús obedeció. El resto de esa segunda sesión transcurrió casi en silencio, con Jesús contestando solo lo indispensable, ya no como el litigante que sabía exactamente qué decir y qué callar frente a un juez, sino como cualquier otro detenido esperando a que el proceso siguiera su curso, sin él poder hacer ya nada para cambiarlo. A Jesús lo acusaron de feminicidio, que es como se le llama cuando un hombre M4T a una mujer por razones de género, incluyendo los casos donde hay antecedentes de una relación de pareja y donde el crimen ocurre en un contexto de violencia o control. El Ministerio Público pidió que se le dictara prisión preventiva, que quiere decir que se queda en el reclusorio mientras dura el proceso, sin posibilidad de salir bajo fianza, porque el delito que se le imputaba es de los que la ley considera graves. El juez de control, en la audiencia inicial, resolvió que sí procedía la prisión preventiva. Jesús ingresó al reclusorio Oriente 4 días después de la noche, en los azulejos, ya sin corbata, ya sin el saco que se había acomodado frente al espejo, vestido con el uniforme beige que usan ahí todos los internos. La noticia llegó a la colonia Nápoles, antes que la policía tocara la puerta del edificio. Alguien vio la nota en un noticiero local, esa misma madrugada, con el nombre completo de Jesús y una fotografía vieja de algún evento del colegio de abogados. Y para las 7 de la mañana ya se comentaba de portal en portal, de balcón en balcón, con esa mezcla de incredulidad y morbo que despiertan las tragedias cuando le pasan a alguien que todo el mundo conocía. La comadre Alicia, la misma con la que Lidia había bromeado semanas atrás sobre lo misterioso que andaba su marido, fue de las primeras en enterarse, y fue también la que tuvo que confirmarle a media colonia que sí, que era cierto, que era la Lidia de todos, la que cantaba en las fiestas. Sus hijos, Jesús Jr. y Marcela, lo visitaron una sola vez. No volvieron. En la declaración que Marcela dio ante los medios que se acercaron a buscarla, dijo solamente que no tenía nada que decir, que su madre había sido una mujer buena y que su padre tendría que responder ante la ley por lo que hizo. Jesús Jr., que vive en Querétaro desde hace años, ni siquiera contestó las llamadas de los periodistas. En el colegio de abogados, donde Jesús había sido miembro respetado durante décadas, varios colegas pidieron que se le retirara cualquier reconocimiento pendiente. Uno de ellos, que lo conocía desde la universidad, declaró a un periódico local que nunca se imaginó una cosa así de un hombre al que había visto defender causas perdidas de vecinos que no podían pagarle, y que esa parte de él, la que ayudaba sin cobrar, seguía sin cuadrarle con la otra parte, la que había salido en las noticias.
el despacho de abogados que Jesús había construido durante 50 años, cerró sus puertas 2 semanas después. Los clientes que llevaba en curso fueron turnados a otros abogados de la zona. Su nombre, el mismo que durante décadas la gente pronunciaba con respeto en los pasillos de los juzgados, empezó a aparecer en las noticias acompañado siempre de la misma palabra. Renata Salcido declaró ante la fiscalía como testigo. Contó entre lágrimas cómo había empezado todo, sin ocultar nada, consciente de que su testimonio podía ayudar a reconstruir esos últimos minutos en el privado. Dejó la ciudad meses después. Algunos excompañeros del despacho dicen que se fue a vivir con su familia a Puebla y que nunca volvió a trabajar en un bufete de abogados. Quienes hablaron con ella antes de que se fuera coinciden en algo. Nunca imaginó que una relación que empezó con un café después de una audiencia terminara con una mujer muerta en el piso de un restaurante. El velorio de Lidia se hizo en una funeraria de la Colonia del Valle, a unas cuadras de donde había cantado tantas veces. Fueron sus alumnas de canto, las señoras del mercado, los vecinos del edificio, sus compañeras de natación de los martes y jueves. Alguien llevó una grabadora pequeña y puso muy bajito una de las canciones que Lidia había grabado en los años 70. Nadie supo si eso ayudaba o dolía más, pero nadie la apagó tampoco. Marcela recibió los pésames de pie junto al féretro, con la mirada fija en algún punto lejano, respondiendo con la cabeza más que con palabras cada vez que alguien se acercaba a decirle que lo sentía mucho. En el club deportivo de la colonia, donde Lidia nadaba 2 veces por semana, sus compañeras de carril dejaron durante meses su gorra colgada en el mismo casillero, como si en cualquier momento fuera a llegar tarde, como siempre, disculpándose y riendo antes de meterse al agua. Con el tiempo, cuando quedó claro que Lidia ya no iba a volver a esos carriles a las 7 de la mañana con su risa de siempre, alguien terminó guardando esa gorra en una bolsa, sin tirarla, y se la entregó a Marcela un día que coincidieron en el mercado. Marcela no dijo nada, solo la recibió, la metió en su bolso y siguió caminando entre los puestos de verdura, en el mismo pasillo donde su madre había comprado flores cada semana durante casi 50 años. El proceso avanzó despacio, como avanzan casi todos. Hubo audiencias, hubo peritajes que confirmaron la causa de muerte. Hubo testimonios del mesero, del gerente, de la propia Renata. Cada audiencia era una nueva ocasión para que los medios locales repitieran la historia. Siempre con el mismo titular, siempre con la misma foto de Jesús entrando esposado a la sala. En la audiencia intermedia, que es donde el juez decide qué pruebas se van a usar en el juicio y cuáles no, el fiscal presentó el video de las cámaras de seguridad del restaurante, que mostraban a Jesús entrando al privado esa noche, y, minutos después, al gerente forzando la puerta. Presentó también el peritaje forense, que confirmó que la causa de muerte había sido asfixia mecánica, y las fotografías del lugar, que el juez ordenó mantener reservadas por respeto a la familia. El defensor de Jesús intentó, sin éxito, que se considerara que el hecho había ocurrido sin intención de mecuatrotar, argumento que en derecho se conoce como una figura distinta al feminicidio, con una pena menor. El juez no lo aceptó, porque las evidencias mostraban que el forcejeo había durado el tiempo suficiente como para que Jesús pudiera haberse detenido antes de que las cosas llegaran tan lejos. En una de las audiencias, el fiscal leyó ante el juez una breve semblanza de Lidia, que había pedido a la familia como suele hacerse para que el expediente no se quede solo en fechas y artículos legales, sino que también quede constancia de quién era la persona detrás del caso. Se mencionó su carrera como cantante, los discos que grabó, los años que llevaba compartiendo su voz gratis en la peña del Club de Leones. Fue el único momento de todo el proceso en que Jesús, sentado del otro lado de la sala con las manos esposadas sobre las piernas, no pudo sostener la mirada al frente y la bajó durante varios minutos. Marcela acudió a una sola de las audiencias, sentada del lado del público, sin acercarse a su padre ni cruzar palabra con él. Jesús Jr. nunca se presentó. La prima Yolanda, la misma que había insistido en organizar la cena de aniversario que nunca se festejó, también asistió a esa audiencia, y fue de las pocas personas que al salir se detuvo a llorar en la banqueta antes de subir a su coche. La fecha para dictar sentencia quedó programada para un martes de enero, casi 3 meses después de la noche del crimen.
El fiscal ya tenía preparada la solicitud de una condena que rondaba los 40 años de prisión. Dentro del reclusorio, Jesús pasó esos 3 meses casi sin hablar con nadie. Los custodios que lo trataron ahí dijeron después que era de los internos más callados que recordaban, que pasaba horas sentado en la orilla de su cama, con la vista perdida, sin pedir nada, sin quejarse de nada. Comía poco, dormía menos. Un par de veces a la semana recibía la visita de su defensor, que le llevaba noticias del proceso que Jesús escuchaba con la misma cara inexpresiva con la que había escuchado la lectura de los cargos. El médico del reclusorio lo revisó 2 veces por presión alta, y en ambas ocasiones le recomendó que buscara la manera de dormir mejor, de comer con horario, de moverse un poco durante el día. Jesús asentía a todo y no cambiaba nada. Un compañero de celda, mucho más joven que él, contó después que alguna noche, ya tarde, había escuchado a Jesús hablando solo, muy bajito, repitiendo el mismo nombre una y otra vez, como quien reza sin saber ya a quién. En su celda encontraron después una hoja de cuaderno con apenas 3 líneas escritas y tachadas varias veces, como si Jesús hubiera intentado, sin lograrlo, empezar una carta. No decía a quién iba dirigida. No hacía falta. Quedó guardada entre sus pertenencias, y nadie de la familia pidió que se la entregaran. Jesús no llegó a la fecha de la sentencia. Un domingo de diciembre, muy temprano por la mañana, un compañero de celda lo encontró tendido en el piso, sin poder respirar bien, con el lado izquierdo del pecho apretado como si algo por dentro se le hubiera cerrado de golpe. Lo trasladaron a la enfermería del reclusorio y de ahí a un hospital. Pero el infarto había sido demasiado grande para un corazón de 79 años que llevaba meses sin dormir bien. Primero por una doble vida, y después por una condena que ya sabía que venía. Murió esa misma tarde, sin recuperar del todo la conciencia, sin alcanzar a escuchar la sentencia que un juez ya tenía casi lista para leerle en enero. En la colonia Nápoles, el edificio donde Jesús y Lidia vivieron durante casi 5 décadas, sigue en pie, con las mismas jacarandas peladas en octubre y floreadas en primavera. Otra familia vive ahora en su departamento del 5º piso. En el mercado, las señoras que le compraban flores a Lidia cada semana todavía se acuerdan de su risa, esa que se escuchaba 2 cuadras adelante, y a veces, sin ponerse de acuerdo, alguna tararea una de sus canciones mientras acomoda la verdura sobre el puesto. La peña del Club de Leones sigue reuniéndose cada segundo sábado del mes. Ya no hay quien cante los boleros que cantaba Lidia. Alguien puso hace un tiempo una foto suya pequeña en la mesa donde se sentaba junto al micrófono, y nadie la ha quitado desde entonces. El primer sábado después de la noticia, nadie se animó a organizar la peña. El segundo sábado del mes siguiente, sin embargo, se reunieron igual, porque alguien dijo que a Lidia no le hubiera gustado que dejaran de cantar por su culpa, y desde entonces la peña sigue su calendario de siempre, aunque ya nunca suena igual. El restaurante Los Azulejos cerró el privado número 3 durante semanas por la investigación. Cuando volvió a abrir, los meseros empezaron a notar que casi ningún cliente lo pedía, aunque nadie decía nunca por qué. Hoy sigue ahí con su cortina de terciopelo verde casi siempre vacío. El mesero que aquella noche llevaba la segunda botella sigue trabajando en el restaurante. Cambió de estación, pidió que lo asignaran solo a las mesas del patio. Nunca ha vuelto a entrar al privado número 3, si puede evitarlo. Y cuando algún cliente nuevo lo pide sin saber la historia, procura que otro compañero lo atienda. El expediente del caso quedó archivado en la Fiscalía de la Ciudad de México, bajo el número de causa penal 118/2026, con la leyenda que se usa cuando el acusado muere antes de que termine el proceso: extinción de la acción penal por muerte del imputado. En términos simples, quiere decir que el caso se cierra sin sentencia, porque la ley ya no puede juzgar a alguien que ya no está. No hay una condena firmada. No hay un número de años que Jesús Elizondo Paredes tuviera que pagar por lo que hizo esa noche de octubre en el privado de un restaurante de Polanco. Solo hay un expediente, una fecha de defunción y una viuda que nunca llegó a serlo, porque murió antes que él, con un vestido azul puesto para una sorpresa que nunca alcanzó a dar. En ese mismo expediente, entre las fojas numeradas y los sellos oficiales, también quedó registrada, con la misma frialdad burocrática de todos los documentos legales:
la fecha exacta del aniversario que Lidia y Jesús nunca llegaron a festejar. Un martes de septiembre, 50 años después de una fiesta de 15 años donde un muchacho flaco la invitó a bailar 2 veces y ella le dijo que no las 2 veces. Nadie en la fiscalía tuvo que explicar ese dato en ninguna audiencia. No cambiaba nada del proceso, no sumaba ni restaba un solo día a ninguna condena, que ya nunca se llegó a dictar. Quedó ahí de todos modos, archivado junto a las fotografías, los peritajes y las actas, como un detalle que la ley no necesitaba, pero que de alguna manera terminó guardando. 50 años de matrimonio caben, al final, en unas cuantas fojas dentro de una carpeta gris, en un archivo de la fiscalía donde nadie los va a volver a leer. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más se te quedó grabado. Todavía hay muchas historias como esta que merecen ser contadas y escuchadas hasta el final.